Don Juan José, comenten un poco esta charla sobre Darwin. Lo que veníamos en este caso a contar es una parte de un libro que estamos preparando, que el libro es sobre el viaje de Darwin en Chile, para resaltar, realzar las perspectivas que él adquirió del conocimiento de nuestro país y que le sirvieron después para generar su obra sobre el origen de la especie. Ahora, yo conté una parte que es su experiencia en Chiloé. ¿Cuáles fueron los aportes que sacó Darwin acá en la zona de Chiloé? ¿Cuáles fueron las conclusiones que fueron tan relevantes para su teoría de la evolución? No es que haya visto algo en Chiloé tan importante en el momento, porque en el momento él iba escribiendo, era un viajero, estaba escribiendo su diario, iba haciendo anotaciones, pero después esas anotaciones fueron el material que él usó para generar su gran obra sobre evolución. De manera que todas las cosas que anotaba, algunas siquiera a lo mejor todavía no nos hemos dado cuenta, por eso que este libro en el fondo es un descubrimiento, un redescubrimiento de cómo esa información le sirvió después. Y en un caso particular, que vamos a poner como ejemplo, que en el archipiélago de Chono él colectó un pequeño picoroco, un picoroco diminuto, no uno grande esos que comemos, sino uno mucho más chiquitito, y ese le sirvió mucho después, cuando volvió a Inglaterra, examinándolo, estudiándolo, para generar su teoría sobre la evolución, sobre el origen la origen y diversificación de la evolución. Pero también en sus apuntes uno ve que el proceso del terremoto que hubo en esa época, en 1835, y la erupción del volcán Osorno, también sirvieron para su idea sobre el cambio, el proceso de cambio evolutivo. Un segundo aspecto que yo diría, claro, además de las anotaciones sobre los organismos, es la visión del tiempo. Y la visión del tiempo surge de su perspectiva de geólogo más bien, de cómo entonces estas montañas se construyen, cómo estos volcanes erupcionan y cambian el paisaje, cambian el ambiente, cambian el escenario donde ocurre la evolución. Y eso ocurría aparentemente en procesos graduales, en procesos lentos. Ese pensamiento de los procesos lentos que construyen montañas, o que destruyen una montaña, o que generan un río, ¿cierto? Son procesos que ocurren por pequeños eventos que se acumulan durante miles o millones de años. Eso mismo ocurría con las especies, se dio cuenta después, ¿cierto? Las especies cambian, pero cambian gradualmente. Respecto al Darwin humano, ¿cómo le pareció Chiloé, el aspecto humano? ¿Cómo recibió él este viaje? Bueno, Darwin era una persona bastante especial porque en ese tiempo, bueno, ustedes saben, en el siglo XIX había esclavitud, había muchas creencias en que, ¿cierto?, solo los seres humanos, entre comillas, europeos teníamos alma y los indígenas civilizados, incivilizados vivían en la barbarie, y se discutía incluso si eran seres humanos o no. De manera que Darwin en ese sentido fue una persona que le impresionó mucho esto y lo llevó a pensar, en tanto que él escribió un libro entero después que se llama Evolución Humana, en que habla sobre cómo, ¿cierto?, los seres humanos se han diversificado y han generado todos estos grupos, estas etnias distintas, pero que en el fondo somos una sola especie. Y no somos tan distintos aparentemente de estos seres tan salvajes que él conoció aquí. También es importante recalcar que este viaje al vídeo que hizo Darwin a Chiloé, hubieron muchos también tripulantes que aportaron dibujos, información, que aportaron... bueno, el general... Matthew, por ejemplo, Fitzroy con los análisis de temperatura. Sí, lo que pasa es que habían como dos distintas tareas. Entonces una, la tarea marítima, la tarea de mediciones de temperatura, de mediciones de profundidad del mar, de mediciones de latitud. Eso era la preocupación de Fitzroy y su tripulación. Y Darwin tenía un séquito, por decir, algunas personas que a él lo ayudaban, que él tenía asignado un ayudante dentro del barco, y él pagaba además a otras personas directamente con su propio dinero, y le pagaba a los guías locales y pagaba por caballos, etcétera, para hacer todas estas excursiones, de manera que era un proceso en el cual él corría con una parte, digamos, de la generación de información, y la otra parte era la de los marinos y Fitzroy, en el sentido de las rutas de navegación y cierto, los mapas. Por último, ¿cuál es el aporte de Darwin para la ciencia chilena actualmente, la mirada que él aportó en las conclusiones, que ahora también está el tema del sendero en Chiloé? Sí. Esa mirada, o sea, ¿qué hay mirada para el futuro? Yo creo que la mirada para el futuro es varias cosas. Uno, rescatar este personaje en la historia de Chile, porque es un personaje que participó en la historia de Chile a través de su recorrido, ¿cierto?,
y sus impresiones y descripciones, que son diarios que nosotros podemos leer ahora y conocer cómo se veía Chile en el siglo XIX, ¿cierto? En 1830, compararlo con el actual, ver que las condiciones, por ejemplo, él comenta mucho sobre las condiciones de la vida de los mineros, de los trabajadores en Chiloé, y dice que muchas cosas que podrían asimilarse al presente. Eso por un lado. Por otro, como investigadores nosotros tenemos que, o sea, dentro de la biología, dice, había un famoso biólogo, Dobzhansky, que decía: nada en la biología tiene ningún sentido sino dentro de un contexto evolutivo, del contexto de la evolución. Entonces la evolución, que la teoría que Darwin generó, con todas las modificaciones que han ocurrido posteriormente, son nuestro contexto, en la forma en que nosotros entendemos la diversidad y cómo podemos, ¿cierto?, mejorar la conservación y el manejo.